gracias por este día y que nos permites venir ante tu presencia, que nos permites estar a tu lado, alabar tu nombre, recordar a Cristo y ayudar a los necesitados. Padre, en este tiempo también queremos aprender de ti, Señor. Queremos, Padre, pues seguir aprendiendo de tu palabra, del Evangelio de Marcos, y te pido que hoy nos puedas guiar a través de ella y a través del Espíritu Santo para poder vivir como Cristo vivió aquí, Señor, y poder honrarte con todo lo que hagamos. Quédate en control de esta clase, te lo pido yo en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Ok, bueno, pues ahí vamos. ¿Cómo vas? Si has estado leyendo el Evangelio de Marcos, ¿qué te ha parecido lo que hemos estado viendo? ¿Hemos aprendido cosas nuevas o dices, eso ya lo sabía? Yo espero que todos podamos seguir aprendiendo cosas nuevas, podamos seguir rectificando también cosas que ya sabíamos y poder, pues, regresar a la base de nuestra fe. ¿Quién es? Cristo. Es Jesús, lo mencionan las Escrituras y es por eso que seguimos estudiando el Evangelio. Y la clase del día de hoy se titula Por todos lados. ¿Ok? Por todos lados se llama la clase del día de hoy. Y quiero que me pongas ahí en el chat algo muy sencillo. ¿Cuál es la primer parábola? Si te digo, piensa en una parábola de Jesús, ¿cuál es la primera que se te viene a la mente? A ver, ponme ahí en el chat. ¿Cuál es la primer parábola que se te viene a la mente? A ver, ahí espero sus respuestas en el chat. Ok. A ver, los demás, los demás. Yo creo que coincidimos. La mayoría, algunos tienen una más presente que otra, pero en general, exacto. En general, la parábola del sembrador es una que se nos viene muy seguido a la mente. Yo sé que hay otras y gracias a todos porque participan, pero creo que coincidimos que es esa de, ahí en el grupo de Alfa Omega Poniente hicimos un pequeño chiste, que le digo que es cuando tienes que dar una clase, se te olvidó, no tuviste el tiempo, ¿cuál es lo que puedes compartir? La parábola del sembrador, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. No quiere decir que no sea profunda, no quiere decir que no vayamos a aprender nada nuevo, ni que ahorita digas, esa ya me la sé, entonces pues nos vemos el miércoles. No, pero la verdad es que es muy común, es una parábola común y ahorita te voy a dar ese detalle extra de por qué podría ser esa que cuando tú no sepas qué dar y te tocó dar la clase, de repente podrías compartir esto. Pero vamos a estudiar y ahorita te digo ese detallito. Vamos a Marcos 4, del 1 al 9, y dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra, y esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. La conoces, una historia. La verdad es que algo que me sorprende mucho y es algo que en lo personal me gustaría aprender a hacer cada vez mejor, es contar historias. Jesús era un narrador excelente, alguien que en un ratito, fíjate, de una historia que te da y te deja lecciones tan profundas, pero tiene tanta coherencia. Lo más seguro es que él se sube a la barca, está toda la gente enseñando y quizás voltea y de repente ve a un sembrador y de ahí se agarra para dar una enseñanza muy profunda. Tú la conoces y ahorita la vamos a estudiar un poquito, pero me gusta y pensar la última frase, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Me podrías decir ahí en el chat por qué Jesús usaba parábolas? Ahorita vamos a ver específicamente, ya te dije que queremos darle ese toque o quiero darle ese toque y vamos a ver una pequeña definición de qué es una parábola. La misma escritura más adelante nos va a decir, pero tú, ¿por qué piensas que
Jesús usaba parábolas y acaba con esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. A ver qué se te ocurre y para llevar a las personas a razonar, ok, a ver qué más. Ya pusieron en la vieja confiable, es un chiste más juvenil, ahorita te cuento por qué. Para sus seguidores, sí, pero ¿para qué? O sea, no para quién, sino para qué. Para que quedara clara la enseñanza, para asimilar figuradamente una situación, ok, quedémonos con esa idea. Te decía que es la que puedes tú compartir porque es de las únicas parábolas que Jesús da la explicación enseguida. o que en el Evangelio se registró la explicación enseguida. Hay muchas parábolas que no tienen una explicación así. Y esta sí, por eso te digo, si tienes un apuro, la parábola del sembrador te puede sacar de eso por esta parte. ¿De qué habla? Pues nuevamente vayamos a ver ahora, más bien ahora vamos a ver la explicación de qué está hablando. No entienden esta parábola más adelante en el del 13 al 20. Continuó Jesús: ¿cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y aquí está la explicación. Terrenos diferentes, pero que Jesús no estaba hablando exactamente de un terreno, estaba hablando quizás de un corazón, del corazón. La palabra es esa semilla. El sembrador, pues lleva la palabra. Quizás el sembrador en ese entonces era Jesús, después fueron los apóstoles, ahora somos tú y yo, discípulo, y llevamos ese mensaje. Pero fíjate, aquí quiero que demos un giro. Hoy es día de giros, ¿eh? No sé si te has puesto a pensar en esta parábola en tu vida, no en llevar el mensaje. O sea, ahorita no pienses en eso, porque es lo primerito. No, ya sé y tengo que llevar el mensaje. Hey, aquí está hablando de personas que escucharon el mensaje. ¿Tú escuchaste el mensaje? Sí. Entonces te incluye a ti también. Y vas a decir, ¿cómo crees? Bueno, mira, viene la primera persona que escucha el mensaje, pero le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, no genera absolutamente nada. Dice, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les grita la palabra sembrada en ellos. ¿Te ha pasado alguna vez que has invitado a un amigo o tu amigo quizás estás aquí y al rato ya se te olvidó todo lo que vimos el día de hoy? O aún tu discípulo que de repente dices, ya ni me acuerdo, o no lo vives al ratito, ¿no? Acaba la reunión y ya se olvidó todo. Bueno, dice que esa es una parte, una persona, un corazón que simplemente escuchó y ya de ahí no quedó la cosa. Solamente ahí pasó y nada más. Pero vienen otras personas que creo que es donde deberíamos de poner también mucha atención. Dice, otros son como sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. ¡Wow! Es maravilloso, qué bonito, qué increíble. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Fíjate, aquí está diciendo de alguien que sí lo acepta, que sí da el paso, que no se queda como el otro que ya se fue y se le olvidó todo, sino que sí da el paso, pero no tiene raíz, no profundiza en sus convicciones, no va más allá en su corazón. Simplemente es qué bonito. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Quisiera que pusiéramos atención en en esta segunda persona, porque podemos ser tú o yo. Sí, fíjate, o sea, aquí es donde da quizás ese giro, que ya no es nada más a la persona que tú estás invitando, sino a alguien que ya aceptó. Te da mucho gusto, mucha alegría recibir el mensaje. Qué bueno. Y esto también se lo quiero decir mucho a los discípulos que no tienen mucho, que tienen un año, que tienen poquito tiempo.
increíble, diste el primer paso y nos alegra y nos sentimos muy contentos de que estés aquí, pero necesitas profundizar tu fe. Discípulos, necesitamos profundizar nuestras raíces, porque si no, cuando vengan los problemas, nos vamos a ir. Y si tú hoy te sientes como es que tengo muchos problemas y ya no vale la pena seguir, puedes seguir siendo este terreno. Por eso hay que poner atención. ¿Cuál es la solución que está dando aquí? Pues que profundices la raíz, que no te quedes nada más encimita, que no sea nada más tu relación con Dios por 20 años chiquitita. Ah, yo hoy leí un versículo. ¿Qué aprendiste? Nada, no me acuerdo cuál era. Pues qué terrible, porque cuando venga un problema, nada te va a poder sostener y también te vas a ir. Cuando vengan persecuciones, pero fíjate, dice problemas y persecuciones a causa de la palabra. No que tú te metas en tus problemas y después le echemos la culpa a Dios. Hay un proverbio, un salmo que dice eso, que me encanta, ¿no? Dice uno, pues hace sus cosas y cuando le va mal, le echa la culpa al Señor. Y así nos pasa de repente a nosotros. Hoy es un buen día, por eso estamos estudiando el Evangelio, para profundizar y para que cuando vengan los problemas, las persecuciones, no nos vayamos, sino que resistamos. Entonces, pon atención en esto. ¿Qué tan profunda es tu raíz el día de hoy? ¿Qué tan profundas son tus convicciones? Y no nada más con la iglesia, ya lo hemos estado viendo. Sí, sí es importante. Y si decidimos estar en esta iglesia, vamos a obedecer a la iglesia, pero principalmente con Dios, con tu relación con Dios, cómo están esas convicciones. Viene el otro y el otro todavía nos cuadra más, porque quizás este es todavía los que tienen un poco de tiempo y ahí van felices, pero dice, otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Este también podemos ser nosotros, que dices, es que tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para Dios. Ya me la sé, ya tengo mucho tiempo aquí, ya esta parábola, uy, no sabes cuántas veces la he escuchado, mejor me dedico a hacer otra cosa, porque esto sí es importante. Bueno, dice que esas son las preocupaciones de esta vida. Si hay preocupaciones en esta vida, sí las hay, todos las pasamos, o sea, sí, ¿qué nos preocupa? A ver, la salud, la economía, el trabajo, sí nos preocupa, pero ¿qué dice? Que eso no ahogue tu fe, no ahogue la palabra. Vamos a estar viviendo de circunstancias o de la palabra de Dios. Nosotros lo podemos decidir. También viene el segundo, las riquezas. Hacer, más dinero. Solamente ver lo material. Porque te voy a poner un ejemplo de algo fuerte, un poquito triste al final, pero recuerdo muchísimo un hermano que una vez me dio un consejo, no es de aquí, que se me hizo muy valioso, muy, muy valioso. Y me dijo, ¿sabes? No puedes hacer todo en la vida. Tienes que decidir en algún momento. No puedes dedicar todo tu tiempo a una cosa y todo tu tiempo a otra porque ya no es todo tu tiempo. O le dedicas algo o le dedicas a otra cosa. ¿Cuál era su punto? Que él decía, ¿sabes qué? A mí no me gusta vivir con un sueldo de este tamaño. A mí me gusta vivir de otra manera. Entonces, la verdad es que no puedo servir tanto en la iglesia. Puedo servir un poco y está bien, pero no me puedo meter más porque como yo quiero vivir de esta manera, tengo que trabajar más. Y es la realidad. Tampoco me voy a comprometer, decía él, con cosas que no voy a poder hacer por el trabajo. Se me hizo algo increíble, de verdad. O sea, suena feo, quizás si nos ponemos muy celosos, dices, no, este hermano debe dedicar todo su tiempo al reino. Él decidió así, porque es la realidad. Y la Biblia lo dice, no le puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Lo triste de la historia, o sea, yo tuve una gran lección de eso. Y así es la vida. De repente tienes que decidir cosas, no puedes tenerlo todo. Pero tú decides qué. Lo triste de la historia es que el hermano al final se fue, le ganó. O sea, él tenía un concepto claro, él tenía una buena convicción, pero le ganó porque ya no tenía tiempo para Dios, porque se enfocó en otras cosas. Un hermano de mucho tiempo y que servía. Fíjate qué triste,
que después de tanto puede seguir pasando, hay que tener cuidado. Pero no nada más eso, ¿eh? Quizás no vas por el dinero, sino dice, y muchos otros malos deseos, el pecado. Es que ya llevo tanto aquí y yo quisiera disfrutar, yo quisiera vivir, me he reprimido, no he pasado nada. Eso lo único que va a hacer es que ahogue la palabra y ésta no produzca fruto. Fíjate cómo este personaje, este terreno, podemos ser nosotros. Hay que tener cuidado porque podemos pensar es la persona que escuchó un rato. No, 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 aquí dice que creció y ahí iba, pero lo demás lo ahogaron. ¿Cómo te sientes hoy con estas áreas? Si te sientes ahogándote, saca la mano, alguien te puede sacar de ahí. Podemos ayudarte, podemos orar por ti. No te quedes ahí tú solo. Si sientes que las espinas te están ahogando y te están asfixiando, no estás solo, pero también pide ayuda. Si tienes alguna de estas pruebas, algunas luchas que todos hemos pasado, entre unos a otros nos podemos ayudar y seguir podando esas cosas. Dice al final, pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que sigue dando, ¿qué? Fruto. Si te diste cuenta que la diferencia aquí entre los terrenos y lo que tiene bien marcado, sí es como es el terreno, pero se va a notar en el fruto que tú des. Porque dice que las otras no llegaron. ¿Sí te diste cuenta? Las demás no llegaron a dar fruto. La primera, pues nada, porque ahí se fue, luego, luego. La segunda, nada, porque la raíz no aguantó. La tercera, nada, porque la ahogaron. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos debemos de hacer el día de hoy? Pues yo creo que es muy obvia. ¿Qué fruto estás dando? Porque si no estás dando fruto, entonces quizás estás en uno de los otros casos. Y hay dos frutos, creo que lo hemos entendido. Uno es el fruto espiritual, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, bondad, dominio propio. Frutos, ¿qué estamos generando? ¿Eres un poquito más paciente que el año pasado, que el mes pasado? Espero que sí, y que sigamos generando frutos. Los frutos solamente al lado de Jesús, al lado de la vid verdadera, podemos seguir creciendo. Si no, no. También, ¿qué tanto estamos ahora sí pensando en el evangelismo, en llevar el mensaje a otras personas? Pero ahorita vamos a cerrar con eso. Tranquilo, no quiero meterme ahorita en esta parte. Si no estás dando ningún fruto el día de hoy, ten mucho cuidado porque puede ser que tú estés en uno de esos casos y estás en peligro de asfixiar la palabra en tu corazón. Fíjate qué cosas tan complicadas, qué mensaje tan fuerte. Si pensamos, aquí estoy, yo ni hago ni deshago. No, 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 no es así. Ese no es el corazón del evangelio. O haces o no haces. O eres frío o eres caliente, porque a medias, nada. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué fruto estoy dando? Vamos a continuar con la escritura. Y dice así, es lo de en medio, ¿sale? Me fui a la primera parte y me fui a la final porque estaba la explicación y esta es la parte de en medio. Dice Marcos 4 del 10 al 12, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Fíjate cómo ya ya no es el concepto que quizás teníamos, ¿verdad? Porque pensamos, no, pues es que la escritura, las parábolas era para que la gente entendiera. No, no, era más bien para que se dividiera la cosa. Quienes iban a entender, iban a entender. Quienes no, se iban a quedar más perdidos. Fíjate qué escritura y qué posición tan extraña. ¿Te acuerdas lo último que había pasado Jesús? Lo vimos la semana pasada. Está predicando el mensaje, expulsa demonios, hace milagros y ¿qué dicen los maestros de la ley? Debe ser un demonio. Ah, sí, entonces no quieren entender, entonces no entiendan. Y tú, amigo, si no entiendes, ten cuidado, porque fíjate, puede ser de estos que por mucho que vean, no perciban nada. Por mucho que oigan, no entiendan nada.
y no te conviertas y no seas perdonado. Ten cuidado también. ¿Qué tanto estás diciendo, hey, mejor enséñame, mejor dime? ¿Qué tanto estás aprovechando la oportunidad de que alguien te esté explicando una parábola? Porque quizás tú no entendiste nada y te quedas igual. Pero aquí estamos dispuestos a enseñarte, a estudiarlas, a profundizarlas y a decir, hey, hermano, hey, amigo, esto es lo que significa esta parábola. Aquí podemos aprender esto. Qué increíble que lo podemos hacer. Valoremos las clases, valoremos el trabajo de predicación. No por mí, hermanos, sino porque podemos abrir este entendimiento, podemos arrepentirnos, podemos ser perdonados y muchos más lo pueden hacer. Pero hay que tener cuidado de aprovechar las oportunidades. Si no estás entendiendo, sé humilde y di, no entiendo, y alguien te puede ayudar. ¿Qué es la parábola? Ese detallito extra, pues se trata de una historia o dicho que ilustra una verdad usando una comparación. ¿Ok? Una hipérbole es una exageración o un símil, algo similar. Puede ser un modelo, una analogía o un ejemplo. O sea, puede ser inventado, puede ser algo que pasó y simplemente se le agregan algunas cosas. Y esto es interesante porque Jesús, casi la tercera parte de su enseñanza fue a través de parábolas. Creo que las parábolas nos pueden enriquecer mucho o nos pueden perder más. Eso depende de qué tan dispuesto estés a estudiar la Biblia y a seguir viendo. Lo increíble y un paralelo con esta escritura que está en Mateo 13, 16 al 17, es un paralelo porque habla de la misma parábola, la misma explicación, pero le da este detalle extra, dice, pero, acuérdate, está diciendo, no sea que se arrepientan y sean perdonados de Jesús, no, ¿cómo crees? Eso es horrible, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿A qué nos llama Jesús? Si ustedes entienden, siéntanse contentos con eso. Qué increíble que hoy puedas reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que hoy puedas entender su mensaje, que hoy puedas entender la palabra, la Biblia como la palabra de Dios, el arrepentimiento, el perdón, la gracia, la misericordia. Qué increíble porque hubo tanta gente que quiso saber del mensaje de Jesús y predicaron del mensaje de Jesús y no tuvieron la oportunidad ni de escucharlo. Y tú y yo hoy podemos ver su vida aquí. Eso es increíble. ¿Qué tan feliz te sientes de eso? ¿Qué tanto cuando pasamos un mal momento, cuando nos sentimos tristes, desanimados, nos puede animar el hecho de, pero entiendo el mensaje? No, no las cosas están bien, no ya todo salió bien, no ya todo es alegría y felicidad. No, entiendo el mensaje. Soy dichoso porque puedo entender esto. Soy dichoso porque puedo saber de Jesús. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A dos conclusiones. Una, pues hay que tener compasión por los que no entienden. Hay que prepararnos también nosotros para poder explicarles de la mejor manera y tener mucha compasión porque hay una revelación que solamente Dios da, que por mucho que oigan, no van a entender. Hay que orar también, interceder por las personas que puedan entender. Y número dos, una felicidad porque tú sí. Qué increíble, gracias a Dios. ¿Por qué me escogió y por qué el otro no? No nos metamos en ese conflicto. Mejor demos gracias porque entendemos. Y para cerrar, obviamente, quiero volver un poquito a esto. Ya la leímos, pero te la quiero leer otra vez porque quiero enfatizar en algunas cosas. Dice a partir del versículo 3. Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Y una parte cayó junto al camino, otra parte cayó en terreno pedregoso, otra parte de la semilla cayó entre espinos, otras semillas cayeron en buen terreno. ¿Crees que fue un buen sembrador? Fíjate, y un relajo, ¿no? O sea, que no era un buen terreno. ¿Por qué no se centró? ¿Por qué no preparó su tierra? Y dice, yo veo a alguien que estaba así, ¿no? Échalo por donde sea, porque ¿cómo es posible que una parte caiga por allá, otra parte por allá, otra se perdió, otra se fue al agua? ¿Qué entiendo con esto? Lleva el mensaje a donde sea, porque a veces nos centramos solamente hasta que sea un buen terreno,
hasta que tenga una buena motivación. Hasta ese momento voy a invitarlo, hasta ese momento empezamos a estudiar la Biblia, porque sí, la parábola también habla del evangelismo. Y te dije, sí vamos a hablar de esa parte, obviamente, pero primero que entre en nuestro corazón el mensaje y ahora llevémoslo a otras personas. Pero fíjate, ¿te habías dado cuenta de esto? A mí se me hace muy curioso, ¿no? Bueno, a mí me da risa que pensar como, ve todo el relajo, o sea, las semillas por todos lados, ¿no? ¿Quién sabe a quién le cayó y todo? Pero el sembrador así es. El sembrador está dispuesto a llevar el mensaje donde sea, la semilla donde sea. No nos limitemos. ¿Recuerdas cómo se llama la clase? Por todos lados. Hay que llevar ese mensaje por todos lados. Me acuerdo mucho, y yo creo que en la universidad, llevando mi fe, compartiendo mi fe, es donde he roto más prejuicios. Híjole, este cuate se ve que me va a mandar a volar. No importa, vamos, ¿no? y me han dicho de cosas, ¿no? Y he estado cerca de personas, me acuerdo mucho una vez que fui con un grupito y estaban fumando, pues estaban drogándose y les dije, no importa, escuchen el mensaje. Un grupo como de 10 personas. Y ahí unos se quedan pensando, otros no, los que les he compartido y me han mandado a volar, los que digo, ay, ese se ve, está bien tatuado, ¿no? No estoy en contra de los tatuajes para nada, pero dices, pues igual y me va a mandar luego, y es el que escucha y el que te dice es lo que necesito, muchas gracias. Uno, no, ¿por qué va a limitar eso? No limitemos para nada, es que está muy grande, es que está muy joven. No, ponte retos. ¿Qué tal esta semana? Yo me acuerdo mucho de joven que me subía al camión y decía, el primero que se siente al lado de mí, a ese le voy a compartir, ¿no? Y no tenía invitaciones, yo hacía mis propias invitaciones y de repente era una señora y yo como, no, Dios, yo quería un chavo, ¿no? Algo, algo más ad hoc, no importa, ya iba orando y luchando como lo hago, no lo hago, ya quedé, hola señora, ¿cómo está? ¿A dónde va? Todo un relajo, ¿no? Yo creo que este tiempo hemos aprendido a llevar el mensaje de otras maneras. Si tienes la oportunidad físicamente, hazlo. Si tienes la oportunidad de a tu familia con quien estás, hazlo. Si tienes la oportunidad de los vecinos, hazlo. Con el que sea, pero lleva el mensaje. A fin de cuentas, ese es nuestro papel, dice otra escritura. Con esto cerramos. Predica la palabra. Segunda Timoteo 4:2. Persiste en hacerlo. No te quedes nada más ahí. No seamos egoístas. Síguele, persevera, sea o no sea oportuno. Sea o no sea oportuno. Siembra en todos lados. Porque al final entendemos que el fruto y que crezca va a depender del terreno, porque si habla del terreno la parábola, pero y de Dios. Y de Dios también es quien depende. Tú puedes llevar y si no, ve tus plantitas, siembra una y por más que le cantes, por más que le digas, no crece, solamente Dios hace crecer eso. Y el terreno. Cuidemos nosotros eso, llevemos el mensaje, dos partes, ¿no? Primero, veamos qué fruto estamos dando nosotros, qué semilla estamos, qué terreno estamos siendo nosotros, pero también llevémoslo a los demás y por todos lados. Muchísimas gracias, dichosos nuestros ojos que ven y gracias a Dios que podemos estar aquí juntos. Vamos a terminar con una alabanza. Gracias.